As estafas en establecementos comerciais non son nada novo, aínda que cada vez máis xorden novas excusas para marchar sen pagar. Foi o que pasou nesta gasolineira da Pobra, onde utilizaron o pretexto de que a tarxeta de crédito estaba bloqueada. En este caso era alguien que no quería pagar, llenó el depósito y lo original de la circunstancia es la disculpa que argumentó para no hacerlo, tratar de engañar de que realmente no tenía esa intención, y era que cuando llegó pasó la tarjeta bancaria y no le funcionaba, intentó 3 veces, y entonces llamó a la banca electrónica y le dijo, bueno, no sabemos si llamó o si simulaba que llamaba, que es lo más probable, lo segundo, y que, bueno, que la tenía bloqueada por una compra online que había hecho por la mañana y que se la desbloqueaban en un momento, en un rato. Estuvimos esperando ahí, 5 o 7 minutos, y cuando veíamos que realmente la operativa no funcionaba y no iba a funcionar, le dijimos que apartara el vehículo para que vaciarle el combustible que le habíamos echado. Lo apartó, y en un momento que mi compañero fue a buscar la máquina para realmente proceder al vaciado del depósito, cogió y se marchó con toda a prisa. O propietario da estación de servizo xa presentou a correspondente denunciante á Garda Civil, aínda que é consciente de que ten pouco percorrido, posto que a cantidade estafada non supera os 80 euros, pretende contribuir a que os presuntos timadores non sigan a facer das súas. Informamos y denunciamos todos estos casos porque realmente creo que es importante que, aunque el recorrido sea muchas veces escaso, frustrante, pues ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Llamamos a la Guardia Civil, incluso estuvo la policía local, y bueno, incluso nos pidieron las imágenes. Sí que también nos dijeron que querían las imágenes porque había más incidencias de un tipo de personas, porque eran 2 personas de Europa del Este, y que podían ser los que habían tenido un par de incidencias en nuestro contorno en estos días. Malia que desta volta tocoulle el, Manuel Durán insiste en que se tratou dun feito illado e que afortunadamente este tipo de sucesos non son moi habituais.